Lucas, Álvaro, ¿cómo ¿todo andamos? bien? Todo Bien, tranquilo, por bien, a las suerte. corridas. ¿Vos? Bien, bien. Sí, A las ¿estabas, corridas, pero bueno, llegamos. estabas laburando? De todo, hago de todo. Trabajando de acá para allá, pero bueno, hay que hacer, si no. ¿Cómo llevaste la cuarentena? ¿Pudiste reanudar trabajo en gimnasio, personal? De todo un poco, lo que es, yo estoy con hockey y seguimos entrenando por Zoom, por videoconferencia. Con las más grandes, quizás entrenamos pautado uno a uno unas a la semana, después es en rutina, por una cuestión de no saturarlas tanto. Y con las más chicas, sí entramos quizás más con más frecuencia, de forma también uno a uno por videoconferencia. Dos, tres por semana siempre. Estamos bastante en contacto. Y después con gimnasio, tratando de meterla a pleno con todo el área de cursos, capacitaciones. Y después, bueno, armando como siempre, trabajos a distancia, rutinas, programaciones. Lo que no estoy haciendo por ahí es dar clases en vivo de entrenamiento. Pero bueno, quizás dentro de un poco de tiempo lo hagamos. Veremos cómo sigue esto. Bien, Se ¿cómo escucha estás? bien, ¿no? Sí, sí, ¿Se yo escucha te bien veo con bien, eco, no? te Perfecto. escucho bien, Bueno. todo perfecto. ¿Cómo te adaptaste a a la modalidad online en base a, bueno, las circunstancias de la cuarentena? ¿Te adaptaste bien? ¿Ya venías trabajando desde antes? Más que nada venía ahí, mitad y mitad, y bueno, con esto terminé como darle el impulso. Ya venía medio investigando sobre lo virtual, quizás por el contexto uno no estaba obligado a hacerlo, pero ya tenía quizás el punto de partida o el inicio, y lo tenía ahí en stand-by, ¿viste? Como guardado, y con esto tuve que, listo, meter on y darle con todo y explotarlo. Y bueno, creo que en este lapso de días lo que aprendí a nivel digital no lo aprendí en años. Pero bueno, es por la situación que otra no te queda, tenés que meterle. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando decidí meterle vista al tema del entrenamiento, el tema de quizás tal vez subir un poco de información, el tema todo del armado de flyer, de edición, nunca en mi vida lo había visto. Y bueno, entonces como que empezar a investigar, empezar a ver cómo es que se hace, cómo se edita un video para después poder subirlo, un montón de cosas que en otras circunstancias uno no le hubiese dado tal vez la importancia que requiere, y bueno, en este momento no quedó otra, había que adaptarse. Sí, sí, yo igual llega un momento como que te sobrepasa el ser vos mismo toda la empresa, entre comillas, y tenés que empezar a delegar, ¿sí? Alguien que se encargue de la parte gráfica, alguien que se encargue de la parte quizás de marketing o de publicidad. Y bueno, así vas ensamblando y armando un equipo, porque trabajar digitalmente, la verdad que lleva mucho tiempo, es estar sentado enfrente de la computadora 1000 horas, la verdad que es súper trabajoso hacerlo, pero bueno, son experiencias y creo que yo ya lo dije un par de veces, hay una ola que viene a nivel conocimientos, cursos, formato de estudio, que es este formato online, cuando hace años era bastante monótono, aburrido, o sea, vos te anotabas, te mandaban la info, la leías, aprobabas, mandabas todo por mail, un embole, no era dinámica la plataforma, y la gente empezó como a descreer de toda esta plataforma, este formato online, pero hoy en día es súper dinámico, el sistema remoto, parece que estás presencialmente, hasta le puedes sacar creo que más provecho, en algunos casos, a la variante virtual. Pero creo que si no te adaptás, no te capacitas en la información digital o en armar productos digitales, y va a llegar un momento que te vas a quedar fuera del mercado. Sí, y también la facilidad que permite esta forma digital de tal vez guardar las charlas, lo mismo que estamos haciendo ahora, que estás haciendo vos también, después te voy a consultar sobre lo mismo, que quede guardado y si no pudiste asistir, poder volver a verlo. No te acordás un término, un punto, poder volver a escucharlo, refrescarlo y tal vez aprender de esa forma es muy importante. Me pasó a mí con una serie de charlas que estoy presenciando por medio de Zoom, que organiza un chico, cita a distintos profesionales y bueno, lo hace por medio de Zoom, los cuales después si no pudiste asistir a esa charla o me pasó que ayer tuve que salir antes de tiempo, queda guardada y puedo volver a retomar, volver a escuchar desde el principio y poder ver el final que me lo perdí. Son cosas que si fuera sumamente presencial, te los perdés. Sí, es como también
leer un libro varias veces. Yo creo que estos materiales, tanto audiovisual o de lectura, uno siempre tiene que repasarlo porque lo va mirando a diferentes enfoques. Dentro de un año lo mirás con más conocimiento, con más rodaje, con más charlas encima, y le sacás otro tipo de jugo, lo vas a ver dentro de 5 años ya con un nivel académico más alto, con esto del rodaje mucho más pulido, y le vas a seguir sacando más términos, y es así, es tener la información, que sea simple, siempre a mí, sinceramente, lo complejo no va muy conmigo mucho de la mano, si bien hay que hacerlo, es eso, es como un libro complejo, que no lo lees, te da una mirada, lo agarrás al año, te da otra mirada, y así pasa con un montón de cosas, creo que como hacés vos, todo el tiempo estar rechequeando la información, siempre tener como principios innegociables, uno, dos, tres cosas que listo, este es mi perfil, esto no lo negocio, y después, bueno, lo demás lo voy moldeando, pero si no, sos como una bandera, ¿viste? Tenés que tener un estandarte y después vos vas surfeando por donde más te guste. Bien, ahí de a poco se va uniendo la gente. Estuviste presente en otras charlas que he hecho. Sabés que siempre me gusta que el invitado se presente, que comente sus inicios en el deporte, en los estudios, en las distintas capacitaciones que ha hecho, por qué tal vez eligió la carrera que eligió. Así que nada, tenés vía libre para presentarte. Bien, Álvaro, antes que nada, agradecerte por el tiempo, ¿sí? Sé que esto lleva, más que nadie lo sé, que lleva tiempo, organización, nervios, es un poco de estrés, viste que termina una charla y decís, listo, ya está, pero hasta que pasa todo eso uno se coma de todo ese estrés que es esto de armar la charla, que bueno, es una forma de mostrar lo que hacemos y compartir con los colegas. Bueno, antes que nada eso, agradecerte el tiempo y haber armado esto. Y bueno, siempre muy metido con el movimiento, ¿sí? Siempre hinchando desde chico, con mis entrenadores, siempre buscando meterme, enseñar desde chico. Creo que más o menos ya a los 17, 18 ya estaba como metido dando clases, mis primeras clases, siempre supervisado por mi entrenador, pero siempre tenía como esa chispa de querer enseñar, sobre todo en el área de entrenamiento, de la preparación física. Después, bueno, cursé el profesorado de educación física, ya hace un par de años, 2013 por ahí, y después siempre paralelamente iba haciendo cursos. Yo por ahí cursaba de lunes a viernes el profesorado, y el sábado, en vez de irme a joda, como hacían todos mis amigos, agarraba mi bolsito y 6 de la mañana me iba con Parra a estudiar allá a La Boca. Y me acuerdo patente, yo me iba en el trencito todo cansado 6 de la mañana y todos venían de joda. Y yo decía, tranqui, tranqui, que esto que estoy haciendo es lo que yo quiero y es ganar tiempo y sé que dentro de unos años voy a consolidarme o no, o estoy en proceso, pero era eso, ya estaba enfocado desde entrada en lo que quería, que era meterme en el entrenamiento, entrenar a otros y capacitar. A mí me encanta capacitar, me encanta leer a fondo un tema y enseñarlo, y como te decía antes, agarrar todo un contenido complejo, tratar de desmenuzarlo y transmitir conocimiento a través de sensaciones. Vos por ahí nunca tuviste una clase conmigo, pero yo soy medio showman, medio stand-up, te cagas de risa, tomo un concepto y lo vuelvo algo dinámico, gracioso, justamente porque creo que esa es una forma de hacerlo dinámico y que te lleves a algo. A ver, eh, es difícil tomar un concepto sencillo y hacerlo algo cómico, pero bueno, ese es mi perfil. Hoy en día vos verás, haberte entrevistado un montón, hay perfiles más serios, a ver, más exactos, más datos, más números, y tenés perfiles por ahí más prácticos, más con pinches. Yo me ubico más por ese lado. Y, y bueno, en base a eso yo siempre articulé con otras escuelas o academias, he trabajado con Parra un montón de años, dando cursos o desempeñándome en el área de levantamiento de pesas. Y bueno, este año, listo, dice, ya tengo mis herramientas, ya tengo un caudal de alumnos quizás aceptable para mandarme solo. Y bueno, y decidimos lanzar esto que es la Academia del Oeste, que justamente yo soy del Oeste, y yo siempre digo que en el Oeste estamos bastante vírgenes a nivel cursos o información de renombre. Capaz que hay cursitos típicos, personal trainer, musculación, poner que nutrición, preparación física, pero no, es como que siempre hay un estándar, un formato de algo básico. Así que listo, tomé la posta, fui conociendo gente, me fui rodeando, y bueno, me hice de contacto, si se puede decir, empecé a generar como un staff de trabajo, y en base a eso, listo. Me transformo en un ente regulador y empiezo a meter capacitaciones con flacos grosos o con insertantes grosos, y mismo yo también, desde la academia, empezamos a difundir cursos quizás
contenidos, yo hincho mucho las bolas, con que sean actualizados y que estemos en la última tendencia del entrenamiento. Pero básicamente esa es una síntesis de cómo se creó la academia, de cómo nació mi pasión por esto, que es el entrenamiento y la actividad física, que es mi pasión. Bien, comentabas al principio lo importante que es, ¿no?, el tener un equipo de trabajo que facilite no solo la llegada, sino también el tiempo en el cual uno tal vez arma un posteo, tal vez tiene algo organizado, algo planeado, lo que facilita tener un montón de personas que apuntan a lo mismo, que van hacia el mismo lado y que lo llevan a uno a crecer en lo que desea. ¿Cómo fue que surgió este tema de encontrar a ese tipo de personas que apuntan hacia el mismo lado en el que querías ir vos? Bien, es una excelente pregunta porque es algo que yo siempre me lo preguntaba. Eh, Cuando era más chico quizás me reinaba un poco más el ego, y no me molesta decirlo, trataba de resolverlo todo solo, ser todólogo, pero bueno, todos fuimos más jóvenes y cometimos errores. La idea es transformarte y mejorar, ¿no? Pero como ya sabes, también estoy con la parte de preparación física de hockey, y la realidad nuestra quizás no es lo ideal, ¿no? Uno lee el grupo de trabajo y piensa que en el equipo tenemos un nutricionista, tenemos un psicólogo, tenemos un kinesiólogo, tenemos un PF, tenemos un técnico, tenemos un ayudante de campo, lo que sea, y no es así. Generalmente por la estructura o por el presupuesto, solemos ser dos o tres personas, o dos generalmente, que empujamos el carro, ¿sí? Y lo que yo siempre digo es que la impronta tiene que ser del preparador físico, ese punto de partida, decir, che, no hablemos de nutrición, llamemos a un Nutri que se encargue de esa área y dé las mejores herramientas posibles. Porque yo, a ver, tengo conceptos, pero tengo conceptos para decir, hasta acá te puedo ayudar, y hasta acá te digo, che, llamalo a este que es especialista en esto. Lo mismo pasa con un psicólogo deportivo. La psicología es muy complicada. Hoy en día vemos mucho coaching, mucha psicología de café, y la cabeza es un disparador, es un arma de doble filo. Si vos no estás capacitado, en vez de potenciar, podés tocar algo sensible y, y como es, y complicar ese rendimiento. Así que yo creo que uno se va haciendo de herramientas para saber delegar, y uno con la carrera te va seleccionando, te estás armando ese equipo de trabajo. A ver, de tanto elaborar o llamar, me fijé con un Nutri que comparte mis conceptos, que ya me conoce, que a ver, después no pasa por quién sabe más, o es el mejor o es el peor, sabe, como dijiste vos, compartir un mismo lenguaje, sabe que si yo digo blanco, él lo va a decir blanco, no es que yo digo negro y me va a decir azul, porque ya sería una interferencia, y nos estaríamos pisando y genera como un conflicto, no solamente nosotros, sino el que nos escucha. Y uno se va haciendo, después tengo por ahí un psicólogo de cabecera, que digo, che, tengo que hablar sobre fortaleza mental, te llamo a vos, listo. Quizás tengo uno que tiene dolor de espalda, che, anda a verlo esto, que es el genio en dolor de espalda, anda a verlo. Yo no te puedo ayudar hasta acá, pero si quieres realmente solucionarlo, anda a verlo este. Y uno así se va haciendo, lo vas metiendo en el bolsillo, vas teniendo, agendando los contactos en el celular, y cuando decidís armar algo en conjunto, automáticamente en área de nutrición, listo, llamo a este que me acompañó durante 5 o 6 años. Área de psicología, lo llamo a este que vino, me ayudó, y la verdad que mi plantel mejoró increíblemente. Área de, no sé, de preparación física, lo llamo a este entrenador que habla conmigo, se viene capacitando, me viene dando una mano, y así estás haciendo, y vas generando como una imagen. Pero sí, soy creyente de que si un equipo de trabajo no tenés, es muy difícil llegar lejos. O sea, solo podés llegar bastante, pero con un equipo de trabajo, hace la diferencia seguro. Bien, es muy importante remarcar eso y siempre me alegra escuchar distintos profesionales que reconocen la labor de otros y que reconocen también su lugar, que saben hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden recomendar, y cuando ya tienen que derivar a otros, siempre es en busca de mejorar la salud, mejorar el rendimiento del deportista y también, como aclaraba recién, la salud que, como he hablado con otros profesionales y comparto, todo deportista también es persona, entonces tratarlo como tal y saber cuándo delegar. Mencionabas también que estabas metido en la preparación física en hockey. ¿Cómo es Sí, el entendimiento del mismo en una circunstancia normal? No estoy muy metido, no sé mucho del tema, así que me interesa. ¿Cómo sería por ejemplo, vamos a arrancar desde el principio, una pretemporada?
en hockey en circunstancias normales. ¿Qué tipo de evaluaciones realizás? ¿Cómo es la metodología de entrenamiento? Bien, sí, primero remarcar, como dijiste vos, primero persona, luego atleta, ¿sí? Después eso te va a dar un montón de indicadores, que después si quieres te los comento, y bueno. Bien, depende el plantel que tengas, si estamos hablando de un plantel superior de chicas ya más grandes, de 18 para arriba, hay que ver, quizás yo las que tengo, ya las tengo hace un par de años, y eso simplifica, entre comillas, las cosas. Siempre tomar en cuenta que cualquier plantel que vos agarres es principiante, por más que vengan entrando con otro hace un montón de tiempo. Si yo llego a un plantel y es nuevo, automáticamente no reseteo, pero tengo que ir de cero desde mi planificación. En pretemporada suelo ser bastante exigente, ¿sí? Trabajamos mucho lo que es la parte, a ver cómo le diría, aeróbica de alta intensidad, se le puede decir, ¿sí? Ahí entra un montón de formatos, ¿no? Trabajos intermitentes, trabajos se llama Eurofit, donde trabajas a intensidades muy altas, obviamente lo vas moldeando y llevando para que ese plantel llegue a final de pretemporada con una intensidad muy alta. Se arranca con una base, siempre soy muy ferviente hincha del entrenamiento de fuerza, ya desde el día uno empezamos a entrenar con patrones de movimiento, le damos mucha importancia al entrenamiento del core, del núcleo. La estructura de trabajo nuestra siempre es muy similar, quizás van variando las cargas, siempre apunto mucho a lo que es la preparación del movimiento, ahí por ahí hago más enfoque en calidad de movimiento, en trabajar la movilidad, en trabajar algún patrón motor quizás que está disfuncional o le falta activación. Después un bloque de fuerza siempre, con algún movimiento básico, con algún circuito, algo complejo o algo simple, depende del plantel que tengas y lo que tengas y la época en que estés, todo eso es dato también importante. Una fase seguramente de potencia, con levantamiento de pesas o un lanzamiento, algo sencillo también. Y siempre cierro con un bloque medio crossfitero, un trabajo metabólico de alta intensidad. Y después se va a la cancha. Ese formato lo solemos repetir bastante durante el año, obviamente ondulando las cargas. Y también la realidad es que no tenemos mucho tiempo. La realidad del club, y eso lo hablo siempre, imagínate que vos tenés un montón de cosas en la cabeza para aplicar y de repente tenés 40, 45 minutos, 50 minutos, con suerte, y tenés que meter todo esto, velocidad, potencia, fuerza, estabilidad, trabajo metabólico, y ahí a la cancha. Eso quizás los primeros días de la semana, lunes o martes. Después hacemos tipo un integral, donde las agarro un bloquecito yo con físico, y hacer un bloque técnico. Un bloque físico, un bloque técnico. Así vas alternando uno y uno hasta que se cumplen 2 horas de palo y palo, a morir. Y quizás ya el jueves, juegan los sábados, después es algo más ya relax, trabajo de núcleo, de core, algo de activación y ya se van a hacer táctico porque tienen que llegar muy pulidas con palo y bocha de partido. Básicamente esa es la estructura que vamos manejando durante el año y vamos ondulando las cargas. Es más larga la respuesta, pero como una síntesis de cómo trabajo en el hockey. Y me Bien, preguntaste evaluaciones. y las distintas evaluaciones que realizás y también tocar qué tal vez evaluaciones realices cuando puedas tener de vuelta mano a mano a los jugadores que pueda verlo, cuál repetirías nuevamente. Bien, como te decía, al ser plantel numeroso, tratamos de ser bastante sencillos con las evaluaciones. Quizás fuerza yo no evalúo, porque no veo sentido evaluar, por ejemplo, fuerza máxima en una sentadilla, eh, en un peso muerto, lo voy evaluando en el día a día, ojímetro, ¿sí? Prefiero que haya una calidad de ejecución, que vayan subiendo las cargas, obviamente, pero no creo que tengan la necesidad de llevarla a esa situación, de llevarlas a un peso máximo, a someterlas a una situación de un RM o de cargas máximas, pues solamente para el dato. No, eso lo voy llevando con la dinámica del año. Seguramente mejoran, porque van mejorando la fuerza de base a través de los patrones de movimiento y eso siempre suele dar saldo positivo. Fuerza, como te dije, lo voy evaluando medio ojímetro. Después lo que es resistencia, lo clásico, el yo-yo test, ¿sí? Y un test que se llama test de los 5 minutos, donde justamente corren por 5 minutos y después vos dividís la distancia recorrida por el tiempo que corrieron. En este caso son 300 segundos más o menos. Y más que nada para cruzar variables de la resistencia. Después hablamos agilidad en un test que se llama 5-10-5, donde corren tramos de 5 metros, 10 metros, 5 y termina. Pero ahí evaluamos un montón de comportamientos de la agilidad, la rapidez y el cambio de dirección. O sea, es un test súper funcional para lo que es el gesto específico de cambio de dirección del partido.
Y después en velocidad quizás tome velocidad lanzada en 30 metros, que ahí te da un montón. En los 30 metros puedes doblar los primeros 10 metros una cosa, hasta los 20 metros otra, y hasta los 30 otra. Y después, ahora en cuarentena, como lleva mucho tiempo, estoy armando una grilla para evaluarlas quizás más funcionalmente. La dorsiflexión del tobillo, la flexibilidad, la flexora de cadera, movilidad torácica, algún test de estabilidad a una pierna. Eso lleva mucho tiempo, imagínate que es 1 para 30, y son muchos datos para bajar y evaluar. Y ahora que tenemos tiempo, les voy a pedir que se saquen una fotito con el test de dorsiflexión, me lo manden, lo registro, con el test de acortamiento de flexor de cadera, me lo mandan, lo registro, y ahora tengo tiempo para hacer eso. Lo registro y después cuando pueda lo vuelvo a comparar. Y cuando vuelva de la competencia, y no, vas a arrancar, a ver, todos están igual, seguimos entrenando, pero no hay que volverse loco porque lamentablemente perdieron un montón de la forma física y, y lo primordial es laburar en la cabeza y no tener la seche, dale que volvemos, no, no. Cuando volvemos arrancaremos, no te digo de cero, pero tenemos que ir súper de menor a mayor. Evaluaremos sí todo esto de vuelta, seguramente no den muy malos valores, que es lo que no tiene sentido. A ver, si vos hablas a un atleta desentrenado, seguramente mejore de acá a 3 meses, porque está desentrenado, está pésimo, pésimamente físicamente. Así que cuando volvamos, sí, veremos qué evaluaremos, datos que realmente no sean relevantes, pero sabemos que la vuelta en ese lapso hasta que entrenen van a mejorar sí o sí, porque vienen de estar desentrenadas, por más que estén entrenando bastante ahora en cuarentena. Bien, es muy importante eso, es muy importante ser coherente y aceptar la condición con la que van a llegar los jugadores. He escuchado a un que otro profesional en el cual tienen la idea de retomar de la misma manera en la cual estaban hace 3 meses, 3 meses y medio atrás, y me parece una locura, ya que es obvio que hay una pérdida y hay una pérdida enorme. Si bien, si se trabajó bien durante la cuarentena, no va a ser tanta, pero la pérdida está. Entonces hay que tener esa coherencia de decir, vamos a estar parados no como desearíamos, pero sí tenemos que trabajar para poder mejorar o llegar a tono de como estábamos antes de esta situación. Sí, la realidad también es que, quizás esto ya lo recomiendan otros entrenadores, cuando ya más o menos visualicemos el final de la cuarentena, para mí hay que elevar la cantidad de trabajos a alta intensidad, justamente porque cuando esto corte, la competencia va a volver, quieras o no, y bueno, Sí. tenemos que tratar de disminuir ese impacto del regreso. No podemos, listo, entrenamos más o menos, conservadores durante la cuarentena, total cuando volvemos vamos de a poquito, ¿no? Porque también cuando volvamos hay que competir, es la realidad. Bueno, ¿qué hacemos para tratar de disminuir ese impacto lo más posible? Bueno, tratemos de ya al final de la cuarentena empezar a meterle trabajos de alta intensidad. A ver, las jugadoras que yo tengo vienen entrenando, meten fuerza, meten trabajos metabólicos. Quizás no podemos simular recorrer los métodos que recorren en la cancha, pero así todo lo demás le venimos metiendo, de lunes a sábado, lunes a viernes, entrenan 5 o 6 veces por semana. Ya te digo, intentamos, con lo que tenemos, intentamos mantener al mínimo los niveles de potencia, los niveles de fuerza, se pueden trabajar tranquilamente. Quizás el deporte, el volumen de partidos te va dando como esa resistencia específica, que la perdieron obviamente, pero bueno, la base tenemos que estar, porque no podemos ir a la guerra con un tenedor y un cuchillo. O sea, trato de darte la mayor cantidad de herramientas que tengas para que esa vuelta sea lo menos estresante posible. Bien, y seguimos con el tema de las evaluaciones. Con respecto a las distintas personas tal vez que tenés en el gimnasio, más allá de un entrenamiento tal vez más personal, ¿cuáles son las que le realizás apenas llega la persona a entrenar con vos? Bien, depende de quién, es decir, porque yo en el gimnasio coordino un área de CrossFit, un box, y después sí tengo alumnos quizás personalizados o armo rutinas. En lo que es la clase, vos ya sabés, es muy difícil quizás el trabajo individualizado. Yo siempre digo, uno a veces hace cursos de movimiento, de evaluación, y después la aplicación a la realidad es muy difícil. Salvo que sea uno a uno, es muy difícil atacar las necesidades específicas de cada persona. Eh, si me preguntás a mí, ¿qué tendré que evaluar? Obviamente tendré que evaluar la dorsiflexión de tobillo, porque si un tobillo está rígido, automáticamente
es muy complicado dar una sentadilla de una forma eficiente o correcta. Vos vas evaluando las articulaciones. Si una está mal, automáticamente van a aparecer problemas en las articulaciones vecinas. Si vos tenés mal el tobillo, seguramente se represente en alguna lesión, algún dolor de rodilla o de cadera. Siempre que una articulación está mal, es muy probable que se encadene alguna molestia, alguna lesión en una zona de continuidad. Si vos tenés mal el hombro o te duele el hombro, seguramente el problema no sea por el hombro, sino porque hay una falta de movilidad torácica o una falta de estabilidad escápulo-humeral, ¿entendés? Si vos me preguntás qué evaluaría una persona, obviamente te digo dorsiflexión de tobillo porque es re importante. Si tenés el tobillo agarrotado, la tibia no avanza y la sentadilla no se puede hacer. Esta movilidad de cadera, ¿sí? Si tenés la cadera sin doble de 40 también, es muy difícil una sentadilla, hay fricción. Si tenés poca estabilidad lumbar, ¿sí? La activación del core, que también es complejo y lleva tiempo. La movilidad torácica es seguro porque siempre es la típica, ¿sí? Dolor de hombro es porque tienen poca extensión, flexión o movilidad en la caja torácica y eso automáticamente desencadena en dolor de hombro seguro. Movilidad de hombro, estabilidad escapulohumeral, como te decía, el hombro tiene que ser móvil, pero también tiene que haber una estructura que aguante todos esos movimientos, que la estabilice. Y básicamente esos son los test que haría. Alguno de estabilidad, el white balance o el test de la sentadilla, que estás en una pierna, haces una sentadilla y es dinámico, automáticamente ves si el rollo se va para adentro, si la pelvis sube más de un lado que del otro. Y todo eso lo va registrando siempre y cuando en un formato ideal. Esto lleva un montón de tiempo. Un alumno que se banque todo eso, porque después tenés alumnos que, a ver, bien, te paga una hora, imagínate, lo pones a evaluar, y el flaco quiere entrenar. Hay muchos que hacen esto, quieren entrenar y dicen, che, ¿cuándo arrancamos a entrenar? Y vos por ahí te tomás un mes evaluándolo, buenísimo, porque funcionalmente lo que va, y el flaco además se te va. Y la idea es que nos siga pagando, o sea, ir llevándolo de a poco. Una evaluación un mes, otra a los 15 días o el otro mes, y así, ir llevándolo de a poco. A lo que voy es que es muy difícil bajar a la realidad después esto de las evaluaciones funcionales. Y después en una clase es ojímetro, a ver, trabajo central, sentadilla. Bueno, yo no puedo, listo, voy a hacer sentadilla de copa, que es con la mancuerna en el pecho y es mucho más fácil. Che, no puedo, bueno, sentadilla sin peso. Che, no puedo, bueno, hacer subidas al banco. Y así vas desglosando, ¿sí? De ese movimiento central, tú vas presentando variantes y el buen entrenador sabe de todas esas variantes cuál elegir, cuál se adapta mejor a ese alumno, cuál le representa la mayor dificultad, pero sobre todo, cuál de todas esas variantes ejecuta a la perfección. Y eso te lo da, es clave, el sentido común, criterio, la formación. Tengo que hacer dominadas, hablo de una clase de CrossFit, lo que pasa generalmente, y por qué le pegan tanto, ¿no? Tengo que hacer pull-ups o dominadas, y bueno, yo no puedo, bueno, hacer bíceps con mancuerna, y nada que ver, a ver, trabaja el bíceps, sí, pero de una forma aislada, el movimiento de pull-up es un movimiento básico, integral, compuesto, donde trabaja de forma integral todo el cuerpo. No sé, no puedo hacer dominadas, listo, saltá desde un banco y pasá la línea de la barra. Saltá y bajá de forma excéntrica, andás construyendo la dominada a poquito. Che, no me pueden agarrar la barra, listo, bueno, ahí pasamos a un remo horizontal, que es otra cosa, pero bueno, es un paso a paso. Hace un remo con una TRX. Buenísimo, eso lo puedo hacer. Y así vas desglosando y seleccionando. A lo que voy es, quizás en la clase grupal es muy difícil de evaluar, pero sí tratamos de que las personas trabajen a su ritmo, porque es una clase grupal, pero siempre ejecutando con intensidad, con calidad de ejecución y utilizando la variante que mejor se adapte a ellos, porque básicamente radica en eso, que el entrenamiento, el que sea, se adapte a la persona, y no que la persona tenga que meterse de prepo a la clase de CrossFit, de Zumba, de funcional, de musculación o lo que sea. Hablé un poquito, perdón. Ah, está bien, excelente. A la hora del armado, ¿no?, de las clases, de elegir los distintos ejercicios, sacando, como aclarabas recién, tal vez las distintas variantes para que lo pueda realizar. La utilización de los patrones de movimiento para el armado de la clase, ¿lo haces? Tendría que ser así, no suele pasar, pero sí, tratamos siempre de que haya un balance entre trabajos ¿cómo es?, de empuje, de tracción. Si no es el mismo día, será en días diferentes, pero por ejemplo un día habrá
bench press o pecho plano, y el otro hará pull-ups, algún tipo de tracción, tanto vertical como horizontal. Y lo mismo con lo que es rodilla dominante y cadera dominante. Seguramente metamos un día rodilla dominante con sentadilla, todas las variantes que mencioné antes, y al otro día o en la semana meteremos peso muerto en la pierna, alguna variante de cadera dominante. Pero sí, yo voy jugando con los patrones, porque si vos planificás en base a movimientos, te asegurás de que nada te queda afuera. Si vos planificás por músculo es más complicado, porque empezás a darle quizás más importancia a una cosa, se te escapan otras, pero seguramente planificando en base a patrones de movimiento, te quede toda la semana de forma simétrica, en relación a empujes, tracciones, movimientos de rodilla dominante, de cadera dominante y obviamente trabajos de core. Tendría que ser así, ¿eh? No suele pasar porque quizás la filosofía del CrossFit original va por otro lado, pero nosotros tratamos que sean más clases de funcional con CrossFit. Bien. Después, con respecto al entrenamiento, ¿no? En deporte en conjunto, ¿tuviste relación con algún otro deporte o siempre te desempeñaste en el hockey? Actualmente he entrenado varios jugadores de básquet, y yo jugué al básquet también. Después no me metí por una cuestión realmente económica, ¿sí? Lamentablemente el básquet profesional hoy en día está a años luz de quizás cumplir con los honorarios de un preparador físico. Y bueno, digo, me han llamado, he rechazado ofertas, porque, a ver, sería una tontería. Estoy bien en el hockey trabajando y de repente, a ver, si bien es amateur y eso tiene sus cosas, no me voy a ir al básquet, que es profesional buenísimo, pero por la mitad de lo que gano. O sea, lamentablemente esa es la restricción principal. Pero bueno, quizás a futuro cambie un poco, a poco está cambiando. Y después en preparación física un montón de deportistas, jugadores de handball, de tenis, de fútbol. Y a nivel laboral de equipo, he trabajado con tenistas, sí, en un momento, pero con el hockey siempre he metido, ya hace casi 7 8 años. Bien, con respecto a, ¿no? a ese rol importante del preparador físico, desde mi punto de vista, que no estuve muy metido y que no estoy muy metido en el ambiente, sí noto que de a poco se le da la importancia que merece. Los distintos profesionales, tanto como vos, como un montón de otros con los que he tenido posibilidad de hablar, que crean academias, que presentan cursos, que se como para hablar, les da la importancia o pone al preparador físico en el lugar donde debería estar, y que para mí muchas veces es la mano derecha del entrenador, y tiene que comprender tanto lo técnico como el entrenador tiene que comprender también lo físico, y de esa forma el buen desempeño de deportista. Me parece que está ocupando de a poco el lugar que se merece. Acá hace Cachi, hay un gran PF de fútbol. Sí, todo lo que decís coincido, obviamente te lo dando el rodaje. Yo creo que de repente te metes en el hockey y no sabes, como a mí me pasaba, listo, el primer día, sí, yo sé de hockey, soy especialista, llegué a mi casa, me leí todo, me di todos los videos de hockey que había, y después era no digo especialista, pero me empapé del deporte. ¿Por qué? Porque si vos conocés bien las demandas energéticas del deporte, las demandas funcionales, después puedes planificar con mucha más objetividad en base a las necesidades de ese deporte en cuestión. Y después sí, es importante que haya una simbiosis entre el entrenador y el preparador físico, porque si no sería, a ver, como ir a una oficina y que te estés puteando con todos tus compañeros de trabajo, no se puede. O sea, necesitas confiar ciegamente en tu co-keeper, en tu compañero de trabajo, el entrenador en el PF y en el PF en el entrenador. Y obviamente, quizás el entrenador no hace falta, a ver, si sabe mejor de preparación física, y el entrenador, el PF lo mismo, si sabe de táctica, buenísimo, y si no, bueno. Pero después es sentarse a planificar. Che, nos sentamos el martes y armamos el físico técnico el jueves. ¿Qué te hace? Al entrenador le preguntás, ¿qué te hace falta? Y no, la verdad que me hace falta más continuidad de juego, más velocidad colectiva. ¿Cómo lo podemos armar? Listo. Yo me encargo de los tiempos, el tiempo de trabajo, el tiempo de pausa, el tipo de ejercicio. Voy a encargarte de corregir la parte técnica o táctica. Porque después es eso, a ver, es muy difícil que, si bien el rodaje después te va como ya haciendo trabajar de forma automática, no hace falta sentarte, che, ¿vos qué opinás? No, ya sale solo. Es importante generar esto de sentarse a planificar y ver cuáles son las demandas o las necesidades de ese equipo.
Y después, en relación a la importancia de los entrenadores, lógicamente somos agentes de salud, y con la cuarentena te habrás dado cuenta que es como que resurgió a morir la figura del personal trainer, del preparador físico, de las clases. La gente se dio cuenta que la diversión en la salud no pasa por ir a comer a un restaurante en Puerto Madero, más allá que no esté mal, pero se dio cuenta que la figura del entrenador, de los representantes de la salud, es muy importante en este momento para liberar el estrés, para mantenerse la cabeza enfocada, para sacarse un poco la realidad esta de mierda que estamos viviendo, y empezó a valorarlo, porque antes ¿viste? El profe de gimnasia, como le dicen mucho, el profe de gimnasia, y ahora no, ahora se da cuenta que, a ver, somos especialistas en movimiento, que quizás en el momento de prescribir ejercicio, esa tendría que ser nuestra función, nuestra obligación, no por parte del área médica, ¿sí? Quizás esto se ve mucho, que un médico prescribe ejercicio, dice anda a caminar, anda a hacer natación, y vos agarras toda la carrera del doctor o del médico, y en un momento tiene una especialidad, o un módulo, o una materia dedicada pura exclusivamente al entrenamiento, a la preparación física, o lo que sea. Y al momento de prescribir es como palabra santa, cuando tendría que ser nuestra obligación. Che, a ver, tenés sobrepeso, anda a darle a este entrenador. ¿Sí? A ver, nosotros no prescribimos fármacos, ¿sí? O medicamentos, porque ellos tienen como esa libertad para prescribir ejercicio, todavía no lo sé. Pero bueno, de a poco va cambiando un poco esto de este pensamiento, como así también hay cada vez más médicos o doctores que entrenan y celebran el entrenamiento de la fuerza. Sí, sí, y hay uno que sigo, Ale García, que es médico y que está muy metido en el tema Gym, del deporte, se gym actualiza, extremo. se actualiza constantemente y vos ves que está capacitado y que escucha a los distintos especialistas, ¿no? No se cierra en su burbuja de soy médico, soy más, como hay un montón que tal vez se cierran en esa. Y bueno, a mí me pasó un ejemplo de tener un medio con una persona que yo estaba entrenando, con el papá de un chico que estaba entrenando, que el médico le dijo que no podía hacer fuerza, que no podía entrenar porque iba a haber un acortamiento en los músculos, ligamentos, que no, que eso era una locura para un chico de 11 12 años. Eh, y como que bueno, luchar contra eso se hace muchas veces muy difícil. Y también por esto creo que inicié con el tema de las charlas, de tratar de desmenuzar, tratar de sacar todos esos mitos que había rondando y acercar distintos profesionales a la gente y que pueda aprender un poco más. Un saludo, aprovecho para mandarle ahí a una persona, Alejandro, desde México nos están escuchando, así que un saludo. Sí, con relación a gym extremo, sí, también no voy a hablar tampoco, pero es un poco lo mismo, ¿sí? Su especialidad es doctor y después ves videos de entrenamiento. Es lo mismo, yo no me subo videos, no sé, alentando a consumir ciertos fármacos o prescribiendo medicamentos. Es lo mismo, pero bueno, es una charla sin fin. Eh, ¿En qué estábamos? Sí, básicamente yo creo que hay que cortar un poco con esto ya se calmó un poco el tema de los influencers Sí, por y suerte. nosotros llevamos quizás horas de estudio y buscando cuál es la forma más simple de llegarle a esa variedad de alumnos que tienen objetivos diferentes, que son diferentes, que son individuos y no se suelen repetir los objetivos, por más que sean parecidos, son irrepetibles. Y, y el entrenamiento tiene que empezar a tomarse con seriedad, como lo hacen en todas partes del mundo. Hay que capacitarse. El entrenar es un arte y lleva sus años. A ver, después, quizás yo te me preguntaba, bueno, che, ¿hace falta ser profe para ser entrenador? Y para mí, ni, depende, porque yo he tenido licenciados en alto rendimiento de las mejores universidades y les tiraba a un ser humano y no sabían qué hacer. Creo que ser profe quizás te da una base de contenidos que tranquilamente los puedes hoy en día aprender en cualquier lado. Y, y también pienso que el que sale del profesorado quizás no sabe enseñar levantamiento de pesas.
lo que son los contenidos de la carrera, en algunos casos, está muy orientado a la docencia y carece de estas herramientas para entrenar a otros o saber de entrenamiento o preparación física. Así que, como te decía, el entrenamiento lleva tiempo y hay que tomarlo con responsabilidad, y creo que de a poquito, como decís vos, con todas estas charlas y todos estos profesionales que empiezan a usar estas redes para mostrar lo que hacen, quizás reiterativo a veces, empezamos como a marcar un camino, que es lo que te decía antes, de esta ola que viene, que si no estás al día y no te modernizás y no te ayornás, y te terminás quedando afuera y no va a estar muy bueno. Bien, dentro, ¿no?, del ámbito del entrenamiento, ¿quiénes son tus máximos referentes? Tal vez de quién compartiste un montón de tiempo, me habías dicho, con Parra. ¿Con quién has aprendido mucho? ¿Quién estás hoy en día escuchando, leyendo más? Bien, mis primeros inicios, como todo, la primera lectura obligatoria siempre es Horacio Anselmi, justamente hace que charlo con él. Parra, sí, Parra fue uno de los primeros. A ver, en ADE creo que fue la segunda, la primera camada, ya entrenamos ahí en La Boca, un gimnasio chico, nos cagamos de frío, pero bueno, son esas anécdotas que te quedan de toda la vida. A nivel referente, quizás, para mí tuve la suerte desde entrada ir como en amistad, a ir viendo su crecimiento hasta que hoy es un referente a nivel mundial. Es Ariel Couseiro, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Ariel, la verdad que es un entrenador todoterreno, o sea, es una persona que tiene esa habilidad para tomar un contenido hiper complejo y explicártelo en dos palabras, tanto a nivel charla como a nivel presentación. Vos ves un PowerPoint de él y es súper atractivo, o sea, son dos, tres cositas concretas y que van directo a enseñar. La verdad que eso quiere decir que domina muy bien los temas. Si vos dominas muy bien un tema, automáticamente sos simple para explicarlo. Y después, referentes quizás no tantos, pero sí gente que me apoyo, o que trabaja muy en Argentina, la verdad que hay profesionales de puta madre, muchos dicen que hay que irse afuera y para mí no. Tenés un montón, Jerónimo Milo, Pablo Añón, no sé, a ver, Jorge Edes, hay un montón de no sé si llamarlos referentes, porque quizás para mí los referentes están más en los libros, Bergoyansky, Vadillo, son gente muy grosa. Y después lo que hacemos acá, la gente que más sabe, es gente que lee mucho, que ha leído mucho, tiene mucha experiencia práctica, y va ordenando toda esa información y la va bajando a nosotros para que aprendamos de forma quizás más sencilla. Creo que eso es la gran función que tienen tanto Jero como Ariel, como Pablo. Eh, claro, Lisandro también, son gente muy leída, muy culta, no te digo erudita, pero están cerquita, tienen tanto nivel de conocimiento, pero ellos enseguida no buscan, a ver, hablar difícil, dicen, uy, mirá, no le entiendo nada, pero ¿cómo sabe? No, buscan que vos aprendas y se baja naturalidad, son gente muy humilde, a ver, vos le mandás un mensaje hoy y te contestan. Sí. Es así, vos considerás, has hablado con diferentes profesionales y creo que lo más difícil es eso, hablar simple, hablar en criollo, que la gente te entienda y que vos puedas transmitir sensaciones, esa pasión. A ver, transmitir conocimiento lo hace cualquiera. Me leo un libro y te lo digo a vos y ya está. Pero transmitir, traspasar la pantalla o traspasar, llegarte al corazón o al alma, entre comillas, la verdad que es una misión de unos pocos, justamente de estas personas que mencioné hace ratito. Sí, comparto, la verdad que en Argentina hay un montón de profesionales muy capacitados que siempre que escuchás una charla o lo escuchás en algún curso que dicta, siempre rescatás algo, siempre aprendes algo. Me pasó lo mismo, uno de los primeros con el que arranqué en el mundo fue con Anselmi, haciendo el curso de entrenamiento personal, veíamos un montón de videos de él, escuchaba un montón su exponencia, entonces bueno, me pasó exactamente igual. Y sí, en este país se encuentra un montón de profesionales que siempre están muy predispuestos a darte una mano, a compartirte material, a tal vez si tenés una duda, resolvértela. Eh, Siempre tal vez no tirándote tan concreto como tiene que ser, porque uno tiene que adaptarse a su realidad, adaptarse a las condiciones en las que se encuentra, a la persona que está entrenando, pero siempre hace una bajada de línea para que uno pueda entenderlo
y después tal vez llevarlo a la práctica. Bien, Álvaro, se te conectó Marco Núñez a la charla, así que ya estás hecho. Marco Núñez estuvo con Los Ángeles Lakers durante 10 añitos, entrenaba a un tal Kobe Bryant, Ah, Marco está por todos lados, Marco. Grande, no sé lo que es, un tipazo. la verdad Él va a que estar, es un placer, es un placer. va, va a estar en la charla de Core, así que vas a tener de escucharlo. La verdad que, ¿qué hace Marco? Bien. Ahí justo mencionabas esta charla, qué buena iniciativa, qué gran iniciativa, este tipo de charlas y abierta también a todo público para, para poder tratar de comprender un tema que tal vez muchas veces no se le da la importancia que requiere, si bien este tiempo con los distintos profesionales que he ido escuchando eh, lo tratan de bajar a la línea y darle la importancia que se merece, que es el entrenamiento del core, el entrenamiento del núcleo, que yo lo entiendo y siempre lo transmito, que es la unión para permitir una correlación entre el tren superior y el tren inferior. Si no está bien trabajado el core, no se puede trabajar muchas veces el 98% de un montón de otros movimientos, y más que nada relacionados a los deportes o relacionados a la salud, que es fundamental. Sí, sí, el entrenamiento de core, la verdad que no digo que es polémico, pero tiene muchas ramas, muchas tendencias. Uno te dice que es una cosa, otra. Pero bueno, uno trata de buscar de todo ese entramado puntos en común e ir bajando, porque a ver, hay que enseñarlo y la gente no puede estar, che, este es mi hijo blanco, esto es negro. Tratamos de generar quizás convenios o congresos. Y lo que es la iniciativa, básicamente era como una celebración de la creación de la academia. Eh, y yo, en la charla somos tres. Está Marco, está otro profe, Martín Mocagata, que también es un gran profe, metido en el básquet. Y después estoy yo. Y, y yo particularmente voy a hacer mucho hincapié en la importancia de esto, de compartir el conocimiento, más allá que uno sepa mucho o poco, más o menos, esto de juntarte con otra gente, compartir, generar esa, y tampoco va a ser una ponencia que hablo yo, no habla más nadie, todos se callan, no, va a ser una reunión entre amigos, digo yo, a la distancia, que en otra situación hubiese sido imposible, si no, la pandemia estuvo buenísimo por ese sentido, nos permitió conectarnos a todos, estamos muy separados y de repente nos encontramos y creo que va a cambiar esto el enfoque del entrenamiento a nivel país, a nivel Argentina. Y básicamente fue eso, hablar de un tema de interés, seguramente el core siempre genera interés, pero la otra gran, como dijiste vos, para mí el core es una integración, es un todo, se acabó, no se dice más zona media para mí, cuando entro a taller de zona media y te ponen en la temática entrenamiento de núcleo, ya algo más hace ruido, porque la zona media me estaba como diciendo que el entrenamiento del core pasa por la zona central del cuerpo, y como dijiste vos, para mí el core es un nexo entre extremidades, ¿sí? Si lo del centro está estable, seguramente el rendimiento, decimos, el rendimiento distal de las manos y los pies, seguramente sea mejor. La estabilidad central mejora el rendimiento atlético distal. Ese es el concepto que dijo Stuart McGill, que mencionó siempre, y engloba esto que dijiste vos. El core lo único que hace es ser un nexo entre extremidades, y es como un administrador de fuerzas. Si vos no sos estable, cuando, por ejemplo, des una piña, esa fuerza que nace del suelo pasa por las piernas, pasa por el glúteo que tiene que estabilizar, pasa por el núcleo, que si está estable, toda esa energía va a pasar de forma al 100% o eficiente, se va a transmitir hacia esa extremidad que es el puño y va a llegar con eficacia. El famoso dicho que dice no gana quien pega más, sino quien pega mejor. Bueno, tiene bastante de core. Si vos no tenés estable el core, seguramente esa energía cuando llega a la zona central del núcleo se disipe, se generen fugas de fuerza, empieza a perder fuerza, energía, y ese golpe seguramente llegue con menos intensidad y menos eficiencia. Así que es como dijiste vos, el core es un integrador de las extremidades. Obviamente que es mucho más complejo. Para que haya estabilidad, se tiene que cumplir un montón de cosas. Primero, que la persona respire mínimamente bien. Si ese patrón respiratorio es disfuncional,
El diafragma lo que hace sería, imagínate que el core es una olla de presión con agua hirviendo y le pones la tapa. La tapa obviamente va a generar más presión. La tapa sería el diafragma. El diafragma cuando vos contraes, para hacer una sentadilla por ejemplo, tendría que descender y tapar ese cilindro para generar esa presión que estabilice la columna y asegure esa transferencia de fuerzas. Si ese diafragma no desciende porque te respirás mal o tenés una respiración disfuncional, se va a quedar agarrado arriba y esa estabilidad del core no se completa, o sea que todo el resto que hablamos no se va a completar. Y es lo primero, la gente a veces va de lleno a una plancha frontal o una plancha lateral y se olvida de corregir lo primero que es la respiración. Pero bueno, es un tema que vamos a desarrollar con quizás un poquito más en profundidad en esto del webinar, que justamente es lo que te decía. ¿Por qué core? ¿Por qué lanzamos esto? Porque vamos a buscar generar como una progresión de trabajo entre los trabajos de plancha, de gimnasio, y hasta el gesto deportivo específico, que es donde se pierde la mayoría, o percibe que hay como un eslabón perdido. ¿Cómo paso de una plancha frontal a un sprint o a un cambio de dirección? Bueno, en este webinar el señor Marco Núñez va a estar encargado de la parte de gesto deportivo específico, así que intentaremos elaborar un hilo conector desde la plancha frontal hasta el gesto deportivo específico. Muy bien, excelente. Quedan aproximadamente 8 minutos, así que antes tal vez de dar ya un cierre final, ¿qué recomendaciones le darías a una persona, como es mi caso, que va a arrancar un profesorado y que está muy interesado en meterse en el tema del entrenamiento? Bien, antes que nada, felicitaciones, elegiste una gran carrera, muy buena, espero que no sea online, que sea presencial. Yo siempre le digo, a ver, quizás, no sé, ¿qué edad tenés vos? 18. Quizás la dinámica o la vorágine del momento, a uno como, listo, quiero probar, ser el mejor y aprobar todo, y uno con el tiempo se da cuenta que estudiar y aprender pasa por otro lado, pasa por estudiar con un objetivo, tratar de inculcar conocimiento y bajarlo a la aplicación práctica. Y el consejo de tarea es darle importancia a cada materia, de cada materia saca algo, ¿sí? Como te dije, tenés siempre 2 o 3 verdades innegociables, pero después no te cierres a nada, adquirí conocimiento, disfrutar el proceso, no pienses, ya quiero recibirme, ya quiero ser entrenador nacional, no, disfrutar el proceso porque lo que después queda es eso, las anécdotas, los colegas que vos vayas haciendo, y después te vas a dar cuenta por decantación que no pasa por saber más, por tener un paper leído más, uno menos, por tener un curso más, un curso menos, sino por toda la gente que te fue rodeando en ese camino que vos fuiste logrando. Es el gran dicho que dice, ¿cómo me veo en 10 años? Y dice, me veo igual, pero con más libros leídos, con más charlas de café encima, con más charlas con amigos de entrenamiento encima, y la persona es exactamente la misma. Pero te diría eso, disfrútalo, disfrutar el proceso del día a día, sé obsesivo en los detalles, trata de especializarte en algo, porque es muy difícil ser todólogo, pero realmente estando en los detalles y siendo obsesivo, estando, haciendo cosas, estas cosas de charla café, seguir haciéndolas que sí, tarde o temprano siempre tienen un rédito a nivel supremo, humano, no académico, ni económico, ni nada de eso, nada terrenal. Bien, nada, desde mi lugar agradecerte por el tiempo, la predisposición, por compartir tu experiencia, por comentar esta iniciativa que tuviste. Lo de la academia me parece excelente, siempre es muy bueno cuando un profe trata de transmitir y trata de enseñar, y más de la forma en la que lo estás haciendo vos, contando con un montón de profesionales, de grandes profesionales al lado para tratar de que sea lo más didáctico y lo más llegadero a las personas. Así que nada, de mi lugar, mil gracias y queda abierta la posibilidad para más adelante una nueva charla. Seguramente, Álvaro, como te decía antes, gracias a vos, la verdad que no tengo tantas cosas interesantes que contar, pero bueno, la remamos bastante bien. Y como te decía, la academia llegó para tratar de ser una versión millennial de la educación y tratar de armar un grupo joven de trabajo y ofrecer siempre contenido de buena calidad. Eh, no lo uso de publicidad, pero esto del entrenador híbrido, me preguntan, che, ¿qué es?
Y yo digo, ¿por qué siempre se vende personal training por un lado, preparación física por el otro? Y después volvés en los contenidos, entrenamiento de velocidad, de pliometría. No, ¿por qué no formar a un profesional que pueda atacar todas las áreas? Se puede. Que venga la persona, así a ver, si la persona seguramente mejora en salud, mejora su composición corporal, seguramente impacte en el rendimiento físico. O sea que siempre estamos como conectados con estas áreas que suelen venderse diferente, ¿sí? Yo quiero formar a un profesional que pueda entrenar a un adulto mayor, a una embarazada, a un deportista, a alguien con un fin puro, exclusivamente estético, no tiene nada de malo, pero hay que estar preparado. Y bueno, básicamente te agradezco a vos por el espacio, por promocionar, entre comillas, la academia esta que recién está arrancando, y bueno, estamos trabajando esta cara de cansado que tengo porque estamos día y día ajustando detalles y estamos medio a contrarreloj, nuevos en el mercado, hay mucha competencia, así que, bueno, apoyarnos en la gente que nos sigue y probar y vean que está muy bien armado. Así que, desde ya, ahora, obviamente, queda para otra charla, varias, después nos conoceremos seguramente personalmente, esto es así, ¿viste? Esto te va Sí, sí. llevando seguramente al mismo lado, y, y nada, que sigas con esto, la verdad que ojalá yo a tu edad hubiese ya arrancado con estas movidas, nosotros por ahí fue un poco más lento, y era todo más, como te decía, tomarse un tren a las 6 de la mañana, cagarte de frío, ir a la boca, pero volvías con el corazón contento, de 2 horas de parra en ese momento, y hoy en día tenerlo como colega, la verdad que es sumamente gratificante, así que a meterle, y lo bueno de esto es que el conocimiento no ocupa lugar, o sea, vas a ir por todo y siempre vas a querer un poco más, y básicamente eso es la esencia humana, siempre ir por algo más. Así que nada, bueno, mil gracias y estamos en contacto. También Gracias a agradezco vos, a las personas que estuvieron conectadas y que van a ver esto en las próximas horas. Nos estamos viendo. dale Álvaro, un abrazo. Un abrazo.